Dicen que cada ser humano es una fortaleza, muros altos, puertas cerradas, una torre de vigilancia que nunca duerme. Pero eso es mentira. Las personas no son fortalezas. Las personas son espejos, buscando sin cesar un reflejo que les agrade, incluso si el reflejo es falso, especialmente si el reflejo es falso. Y eso es donde comienza el verdadero control. No con la fuerza, no con amenazas, no con planes retorcidos susurrados en pasillos abandonados de la mente. No. El verdadero poder comienza con algo mucho más simple, mucho más oscuro, mucho más hermoso. Ego. Observa a alguien durante suficiente tiempo y verás el hambre, el anhelo de sentirse importante, la súplica silenciosa de ser admirado, validado, reconocido. Incluso el hombre más fuerte lleva esta debilidad, especialmente el hombre más fuerte. La gente esconde sus miedos detrás del orgullo, su inseguridad detrás de la confianza, su desesperación detrás de la calma. Pero debajo de cada máscara hay una verdad. Todo el mundo quiere sentirse importante. Alimenta esa hambre y tú sostienes la correa. Déjalo morir de hambre y expones su fragilidad. Pero alimentarlo, ahí es donde el juego se convierte en arte, donde la influencia se vuelve embriagadora, donde el mundo se dobla, lenta y sutilmente, ante tu presencia. Y aún así, nunca debes parecer ansioso. Nunca parezcas estar en necesidad. Nunca dejes que te impresione. El poder no se doblega. El poder no persigue. El poder simplemente hace a los demás desear para ser visto por él. Míralos. Escuche la forma en que hablan, las palabras que enfatizan, las historias que repiten, las victorias que pulen mucho después de que el tiempo las haya empañado. Cada repetición es una confesión, cada alarde es una herida, cada momento de orgullo es una petición, un contrato silencioso a la espera de ser firmado. Un gesto sencillo, sutil, preciso, puede abrir las puertas que juran que son irrompibles. Una pausa en el momento adecuado, una observación cuidadosamente colocada, una mirada que dice, sí, te veo y sé lo que quieres ser, no quiénes son desear ser. La gente se destruirá a sí misma por ese sentimiento. Abandonará la lógica, olvidarán la precaución, se inclinarán más cerzo, escuchando, esperando, ansiando la siguiente gota de validación que elijas darles. No les obligues a seguir. Te siguen porque creen que revelas una versión de ellos mismos, que desesperadamente esperan que sea real. La ilusión es poderosa, la ilusión es suficiente, porque ninguna jaula es más fuerte que el deseo de un hombre de ser admirado. Y una vez que se sienta admirado por ti, tu voz se vuelve gravedad, tus palabras se convierten en dirección, tu presencia se convierte en autoridad, no porque lo exigiste, pero porque lo ofreció tipo Inakeina, con entusiasmo. Asigas. Este es el poder silencioso del que Maquiavelo susurró en las sombras. No fuerza bruta, no dominación abierta, pero la seducción psicológica, el arte de convertir el propio ego de alguien en la cadena que lo ata. No los tires, dejaste que tiraran ellos mismos hacia ti, y lo harán cada vez. Si entiendes la única verdad de la que no pueden escapar. Un hombre gobernado por su ego nunca tiene el control. Él solo piensa que lo es. Y en el momento en que crea que ves grandeza en él, incluso si nunca lo dices abiertamente, él te da las llaves de su reino. En silencio, sin esfuerzo, sin darse cuenta, abrió la puerta. Eso es donde comienza la oscuridad, no en lo que les haces, pero en lo que ellos mismos se hacen sin saberlo. Ahora la única pregunta que queda es simple. El control nunca comienza con las palabras que dices. Comienza con el silencio que permites. El silencio hace que las personas se rebelen. Esto les hace apresurarse a llenar el vacío. Y en esa prisa lo exponen todo, sus deseos, su orgullo, sus heridas, sus inseguridades olvidadas. Mantengas en calma, escuche en silencio y te entregarán el plano de su mente. No porque lo pediste, pero porque el ego odia el silencio. El ego necesita una audiencia. El ego exige reconocimiento. Observa cómo se inclinan hacia adelante cuando sienten que no los ven. Observa cómo alzan la voz cuando temen la insignificancia. Observa cómo decoran sus frases con exageraciones, esperando que captes el brillo que pusieron allí. Aquí es donde comienza el verdadero juego. No se domina mediante la fuerza, dominas a través de la comprensión.
Cuanto más hablan, cuanto más clara se vuelve la forma de su ego, su tamaño, sus grietas, sus vulnerabilidades. Algunas personas anhelan los elogios como si fueran oxígeno. Algunos anhelan la superioridad. Algunos anhelan la sensación de ser el más inteligente de la sala. Algunos simplemente anhelan ser escuchados porque nunca lo fueron. Cada persona lleva una historia que desean desesperadamente a alguien, a cualquiera, creer. Si te conviertes en el que ve esa historia, no con admiración infantil, pero con calma, conciencia quirúrgica, gravitarán hacia ti con una lealtad invisible. Ni siquiera lo entienden. Una sola frase tuya, cronometrada con precisión, puede llegar hasta lo más profundo de su identidad. No te ahogues sobre ti, algo que la mayoría de la gente nunca ve. No dices nada más, no ofrece ningún detalle, dejaste que su mente trabajara. Dejen volar su imaginación, deja que su ego fabrique sus propios halagos, pieza por pieza, en el silencio que diseñaste. Su curiosidad se convierte en tu influencia, su anticipación se convierte en su palanca. La ilusión que ellos mismos construyen se convierte en la cadena que voluntariamente colocan alrededor de sus propias muñecas. Porque nada captura a un ser humano más que la creencia que alguien finalmente entienda la grandeza que esconde. Pero aquí está la oscura verdad: no estás alimentando su ego directamente, estás alimentando su sombra. Estás alimentando la versión de ellos mismos que ellos tienen punto desear ser, la versión que pretenden que ya son. Por eso la estrategia funciona. No estás creando arrogancia, estás amplificando lo que ya existe. El ego es un fuego, simplemente dale aire, y el fuego siempre crece hacia aquel que lo alimenta. Míralos de cerca, su postura cambia en torno a la admiración, sus ojos se iluminan, su cuaria se aulea, su lógica se suaviza. Los muros construidos durante años comienzan a derrumbarse, no de tu fuerza, sino de su deseo. El deseo es el verdadero arquitecto de la vulnerabilidad, y nada despierta más el deseo que la idea que alguien vea potencial en ellos, que el mundo ignoró. Ellos no se inclinan ante ti, sino al reflejo de sí mismos. Ellos creen que lo ofreces, y esta es la silenciosa paradoja del poder. Ganas influencia sobre ellos, no por ser más ruidoso, más fuerte o más dominante, sino por ser el único quien deja que su propio ego hable lo suficientemente fuerte para ahogar sus sospechas. Confían en la voz interior más de lo que alguna vez confiarán en ti. Así que dejas que esa voz trabaje en tu nombre. Tú das un paso atrás. Dejaste que su imaginación volara hacia adelante. Te conviertes en la presencia distante. Buscan constantemente la aprobación de, y con el tiempo, no solo quieren tu validación, empiezan a necesitarlo, porque el ego es adicción. Y una vez que alguien prueba la admiración, lo persiguen como a un hombre que se muere de sed, en silencio, desesperadamente, a ciegas. Aquí es donde ocurre el cambio, sutil al principio, casi invisible. Empiezan a observar tus reacciones, midiendo tus expresiones, estudiando tu tono, buscando tu aprobación en cada pequeño detalle. No porque exigieras respeto, pero porque te convertiste en el espejo que refleja la versión de ellos mismos. No pueden dejarlo ir. Esto es influencia sin fuerza, potencia sin presión, control sin cadenas. Y una vez que te miran, para confirmar quiénes creen que son, no necesitas darles órdenes, solo necesitas existir. Llega un momento, tranquilo, sin previo aviso, cuando el equilibrio cambia, cuando la persona que está frente a ti ya no cuida su imagen, pero actuando por ello. No actuar para el mundo, no actuar por sus sueños, actuando para tú. Este es el punto de inflexión invisible. Esto ocurre en la forma en que hacen pausas antes de hablar, como si estuviera probando cómo sus palabras aterrizarán en tu mente. Sucede en la forma en que sus ojos buscan tu rostro. Por un destello de aprobación, ellos fingen no necesitar. Sucede en la forma en que cuentan sus victorias, no celebrarlos, pero para ver si te impresionan. Todavía no se dan cuenta, pero ya te han colocado en un trono psicológico. Todo porque les dejaste creer que veas una grandeza dentro de ellos. Otros pasan por alto. El ego hace el trabajo. Simplemente mira, observa cómo cambia su postura. Más recto, orgulloso, listo para ser presenciado. Observa cómo cambia su voz, más suave, más deliberado, como si estuvieran creando una leyenda en tiempo real. Quieren ser inolvidables.
en tus hoyos. Y aún así, este anhelo nunca es ruidoso, nunca caótico, se mueve en corrientes sutiles, en el espacio entre el silencio y la expectativa. No los controlas, se controlan a sí mismos en la dirección de tu atención. Esta es la parte que Maquiavelo entendió, pero nunca lo dije completamente en voz alta. La influencia no se impone, está invitado, y cuando alguien invita a tu influencia, cuando se vuelven dependientes de cómo los percibes, su ego construye la escalera. Caminarás con facilidad, pero hay una capa más profunda, uno que la mayoría de la gente nunca ve. Si la admiración es el cebo, entonces la confianza es la trampa. No confío en ti, pero confían en su propia interpretación de tu presencia, confían en que los admiras. Ellos confían en que los entiendes, confían en que veas algo en ellos, que otros son demasiado ciegos o están demasiado amenazados. Reconoce, en lo que confían es la historia que se han contado sobre ti, y esa historia es precisamente lo que importa, que empieza a reformular sus decisiones. Mira con atención, verás el cambio. Empiezan a explicarte, antes incluso de preguntar, justifican sus decisiones antes de cuestionarlos, comparten sus dudas antes de que se formen completamente. No porque te hayas ganado esta ventana a sus pensamientos, pero porque el ego quiere mantenerse alineado con quien lo reconoce. Esto no es manipulación, esto es psicología, la gravedad natural de querer sentirse valorar. La gente camina hacia los lugares donde se sienten vistos, pero aquí reside la complejidad silenciosa. Si quieres mantener tu posición, nunca debes ahogarlos en alabanzas, nunca les des la admiración. Ellos esperan. La expectativa mata el poder, la sorpresa la fortalece. Dales demasiado y se vuelven inestables, caer en una arrogancia que está más allá de su alcance. Dales muy poco y empiezan a sospechar, retrocediendo hacia la autoprotección. El arte está en la tensión, un ligero asentimiento, un reconocimiento tranquilo, un cumplido raro y preciso, entregado como un regalo. No lo vieron venir. No es suficiente para inflarlos, solo lo suficiente para mantenerlos en movimiento, porque la mayor influencia no está en satisfacer el ego, pero en sostener su búsqueda. Un hombre que persigue la admiración es mucho más fácil de guiar que un hombre que cree que ya lo tiene. Así que los dejaste quedarse en ese espacio delicado entre la realización y el anhelo. Dejaste que su ego trabajara, dejaste que el deseo moviera los hilos. Y cuanto más buscan tu reconocimiento, cuanto más predecibles se vuelven sus acciones, no porque los controles, pero porque su ego ha comenzado para orbitar tu presencia. Este es el momento en el que la influencia se profundiza en algo más potente, algo más afilado, algo inevitable. No solo quieren que los veas, ellos quieren convertirse lo que creen que ves. Y una persona intentando impresionar con una imagen ellos mismos crearon es una persona en un camino, ya no tienen control total. Hay una oscuridad que se forma silenciosamente cuando alguien comienza a dar forma a su identidad alrededor de tu percepción. Un cambio lento y silencioso de la independencia a la órbita, de la autodirección a la autopresentación. Y la parte más extraña, nunca se dan cuenta de qué ocurre. Creen que siguen actuando libremente, todavía eligiendo sus pasos, todavía dirigiendo su destino. Pero ahora cada elección pasa por un filtro. La pregunta sutil, no se atreven a hablar en voz alta. ¿Cómo me hará parecer esto? En sus ojos, ese es el eco que dejas atrás. Esa es la marca de la influencia. No cadenas, no órdenes, solo presencia, lo suficientemente profundo como para alterar su mundo interior. Aquí es donde el ego se convierte en tu aliado silencioso, porque el ego odia perder la imagen, cree que se lo ha ganado. Una vez que creen que ves grandeza en ellos, lucharán para proteger esa percepción, afilarán sus palabras, pulir su comportamiento, restringir sus defectos, amplificar sus fortalezas. No para nada del mundo, no para ellos mismos, para ti. No son adictos a la admiración, son adictos a su admiración, y la adicción crea impulso. Empiezan a buscar tu opinión, sin pedirlo directamente. Dejan caer pistas, esperando que respondas. Revelan detalles, esperando que lo notes. Comparten victorias, esperando que lo apruebes. Quieren ser recordados
por la misma persona, pretenden no buscar validación de el ego es un maestro de la imitación, etc. Comienzan a reflejar tu tono, tu confianza, tu idioma, tu ritmo. En ellos aparecen pedazos de ti sin que ellos se den cuenta. Esto no es dominación, esta es influencia en su forma más pura, el tipo que fluye naturalmente, sin presión, sin fuerza. Pero recuerda algo vital: en el momento en que se sienten plenamente comprendidos, en el momento en que creen que han ganado su reconocimiento, el hechizo se rompe. La certeza mata la atracción, la previsibilidad mata la fascinación, la comodidad mata la gravedad psicológica. Así que debe seguir siendo un misterio, una pregunta silenciosa. Eso los hace volver. Para resolverlo, dar la claridad justa, para mantener caliente su ego, y la distancia justa, para mantenerlo hambriento. Deberían sentirse cerca de ganarse tu consideración, pero nunca seguro, nunca completo, nunca terminado. Porque la certeza acaba con la persecución, pero la incertidumbre que le mantiene la mente ocupada, mucho después de que haya salido de la habitación. Y ahí es donde comienza la transformación más profunda. Empiezan a imaginarte mirándolos. Incluso cuando no estás allí, empiezan a ensayar conversaciones. Antes de que sucedan, empiezan a mejorarse a sí mismos, no por ambición, pero para la impresión. Su ego se convierte en el puente entre quienes son y quienes creen que esperas que sean. Y esa expectativa, ya sea real o imaginario, comienza a dar forma a su identidad. No porque lo exigiste, pero porque ellos, buscado él, querían estar a la altura del reflejo. Ellos creyeron que lo revelaste. Y aquí yace la silenciosa verdad que la mayoría de la gente nunca ve. La mayor influencia no está cambiando la vida de alguien directamente, se está convirtiendo en el estándar invisible. Se miden a sí mismos. Una vez que tu presencia se convierte en el espejo, ellos juzgan sus acciones por tu influencia. Ya no es externa, vive dentro de ellos, piensa con ellos, se respira en sus decisiones. No tengo poder sobre ellos, fuerza dentro a ellos. Y esta es la forma más potente de control, el tipo que nadie puede detectar, ni siquiera el que lo lleva. Llega un momento, silencioso como un suspiro, afilado como una cuchilla, cuando te das cuenta de la verdad de todo este camino. La influencia nunca tuvo como objetivo doblegar la voluntad de alguien. Nunca se trató de manipular sus pensamientos, o torciendo sus emociones, o convertir su mente en un campo de batalla que tú controlas. No, la verdadera influencia, la que insinuó Maquiavelo, el tipo susurrado a través de siglos de estrategia y sombra, es mucho más sutil, mucho más humano, mucho más arraigado en la simple verdad: que la gente se mueva hacia los lugares donde se sienten vistos. Y cuando alguien cree, ves una versión de ellos que es más fuerte, más agudo, más capaz, más destinados que la versión que ven en el espejo. No se mueven por tu culpa, se mueven por ellos mismos. Te conviertes en la chispa, se convierten en el fuego. Esa es la capa final, el más profundo, el que la mayoría de la gente nunca alcanza, porque en esta etapa ya no es necesario guiarlos, ya no es necesario dar pistas o asentir o crea tu presencia con precisión quirúrgica. Su ego ya no orbita alrededor de ti, orbita alrededor de la persona. Ellos creen que están llegando a hacerlo a través de ti. Y ese es el momento de claridad, el momento donde la ilusión se disuelve y la verdad surge. Nunca los controlaste, estabas despertando algo dentro de ellos que ya existían, algo que querían ver, pero nunca me atreví a creer. Te convertiste en un símbolo, un catalizador, una fuerza silenciosa que cambiaron la dirección de su brújula interna. No dominación, dirección. No manipulación, impulso. Por eso la verdadera influencia es silenciosa. No deja huellas dactilares, sin presión, sin comando, solo una presencia que persiste en sus decisiones mucho después de que tu voz se haya desvanecido. Míralos ahora, observa cómo hablan con más seguridad. Observa cómo caminan con más propósito. Mira cómo se sostienen, como si el mundo debiera hacerles lugar. Lo llaman crecimiento, lo llaman confianza, lo llaman autodescubrimiento, pero en el fondo, una parte de ellos lo sabe. Esta evolución comenzó el momento en que se sintieron vistos. Y esta es la paradoja, la ironía elegante
oscura y magnética, detrás de cada gran mente que alguna vez estudió el poder. Nunca los controlaste. Se controlaron a sí mismos en dirección a tu presencia. Eso es influencia en su forma más alta. No propiedad, pero impacto. No fosar, pero resonancia. No cadenas, pero elección. Y cuando tu presencia se convierte en un estándar, una medida, un catalizador para la fuerza de otra persona, no ganas seguidores, ganas hechos. Gente formada no por tus manos, pero por tu sombra, por tu silencio, por el reflejo les dejaste ver, sin pretender jamás haberlo elaborado. Esta es la lección final. El que más olvidamos, el que más se malinterpreta. El poder no es tomar el control de los demás. El poder se está convirtiendo en la presencia que cambia a los demás desde dentro, no por la fuerza, no con engaño, no por dominación, pero al despertar la versión de sí mismos, su ego siempre quiso serlo, en silencio, elegantemente, irrevocablemente, y eso es lo más oscuro, lo más profundo, la verdad maquiavélica más tácita de todas, la influencia más fuerte es el que creen. Few ideas suya. El viaje termina aquí, no con dominación, pero con comprensión, no con control, pero con claridad, no con la caída de los demás, pero con el surgimiento de la presencia, una presencia lo suficientemente poderosa, cambiar una mente sin romperlo, para mover a una persona sin forzarlos, para guiar un alma sin tocarlo jamás. Silencioso, calma, inquebrantable. Ahí es donde reside el verdadero poder. Y los que lo entienden, nunca necesitas nada más fuerte que su existencia tranquila y estable.